es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. José Antonio Meade, bienvenido. Me da mucho gusto tenerlo en No hay lugar común. Si tuviera que hacer un editorial para presentarlo, diría que usted resuelve tensiones muchas veces con eficacia y siempre con gracia. Y justamente esta entrevista tiene que ver con su modo de resolver tensiones. Esta entrevista no iba a ser hoy, la íbamos a realizar el 19 de septiembre. La tuvimos que cancelar. No le quiero preguntar al secretario de Hacienda, le quiero preguntar a José Antonio Meade, ¿cómo vivió esa tarde en su búnker, en su oficina de la Secretaría de Hacienda? Mira, de hecho se fue viviendo, yo tenía un poco el día. Empezamos el día con un evento de banca de desarrollo. Lo empezamos en el MIDE y teníamos un poco urgencia de terminarlo porque era el simulacro del sismo. Y un poco lo que le ponía límite al tiempo que podíamos dedicarle a hablar sobre el nuevo salón de banca de desarrollo en el MIDE era que teníamos que, o yo quería estar en el Palacio para formar parte del simulacro. Regresamos a Palacio, formamos parte del simulacro y pues unas horas más tarde tuvimos que vivirlo. Ya no había simulacro. Ya no había simulacro y la verdad es que en el Palacio, entre los candelabros, el peso del Palacio, se sentía como quien cruza un ¿Cómo se improvisa desde ese puesto? Porque ahí no hay más que improvisación, no hay ensayo previo, no hay simulacro previo bueno, que sirva. Salimos de ahí y el presidente nos convocó a una reunión. No había ¿Cuánto manera, tiempo después? Media hora después. Media hora después se nos avisó que el presidente venía de regreso, que no iba ya a aterrizar en Oaxaca, que le habían avisado lo que había sucedido, que regresaba y que nos quería ver en los Pinos. No había manera de salir del Palacio, no había manera de salir de la plancha. Nos fuimos en motocicleta a Los Pinos y empezamos a ver... Cosa que hace con frecuencia, ¿verdad? Cuando va uno tarde, cosa que nos pasa también a veces con frecuencia. Pero empezamos a ver una ciudad que se organizó casi de inmediato. Era muy sorprendente, pues habían pasado apenas algunos minutos del terremoto y ya empezaba uno a ver áreas acordonadas, que empezaba el proceso de limpieza, que se empezaban a recoger escombros, que empezaba la ciudad a moverse para cuidarse, para movilizarse. Que vivió 85. La viví teniendo 16 años. ¿Cómo pasa 85 en la cabeza de un funcionario que entonces era un niño y en este momento sabe que le va a caer en sus manos ordenar lo que sigue? Sintiendo primero pues, una gran preocupación de qué iba a implicar esto como el 85 en términos de vidas, en términos de patrimonio, en términos de familias, sabiendo también que como el 85, uno de los primeros elementos, probablemente el más importante del que se iba a echar mano, era de una sociedad que se iba a movilizar, en donde íbamos a poder ver como vimos al servidor público y al ciudadano, en donde íbamos a poder ver como vimos al policía, al marino, al soldado, con el estudiante universitario, con el jefe de familia. En 85 se criticó al gobierno por no ponerse al frente, por sentirse rebasado. ¿Fue un referente en esa reunión con el presidente Peña Nieto? Yo creo que, a ver, sí había conciencia por todo lo que nos había pasado, no en la Ciudad de México, pero habíamos enfrentado un terremoto con consecuencias muy relevantes en Oaxaca y en Chiapas. Habíamos enfrentado la preocupación de Patricia, habíamos visto Ingrid y Manuel. En México se ha generado una gran cultura de cómo debe ser la respuesta del gobierno frente a un desastre natural de todo tipo. Y acá yo te diría, la preocupación era sobre todo lo que habíamos aprendido, que el despliegue fuera un despliegue eficaz. Y un despliegue eficaz que tiene muchas dimensiones, desde unas que uno se imagina muy bien,
De inmediato, por ejemplo, en las reuniones, el doctor Narro, Miquel Reyes Baeza, vamos a reprogramar las cirugías que estaban programadas, vamos a abrir espacios en los hospitales, vamos a tener medicina, doctor y hospital, listo por si se ocupa. Inmediatamente con agua, vamos a revisar los acueductos, vamos a estar listos para que no se interrumpa el agua potable. Pero de repente, y es igual de importante, que no falte sistema de pagos, que los bancos estén funcionando. Eso fue un tema que tengamos importante. Efectivo en los cajeros. En alguno de los huracanes, En el de Guerrero Vilma. se había quedado sin dinero, En el de sin Vilma, que es el efectivo. primero que a mí me tocó, porque Vilma se quedó, Cancún se convirtió en una isla. A ustedes les toca devolver normalidad lo antes posible. Como un primer... Al primero nos toca reaccionar frente a la emergencia, que eso no tiene nada de normal en el sentido de que implica un despliegue extraordinario en buena parte del gobierno, ¿no? Policía, el ejército, la marina, que la verdad son ejemplares. Y toca efectivamente a otra parte del gobierno empezar a buscar que el sistema de pagos funcione, que no se haya lesionado, diálogo con el Banco de México, desde dónde vamos a operar las transacciones, se afectó alguna parte del sistema o no, vamos a abrir o no los bancos, cuántos fueron afectados, va a haber efectivo en los cajeros. Déjenme virar la conversación. Creo que el tema del terremoto nos ha despertado a todos muchas memorias, muchos recuerdos. Usted decía que tenía 16 años en 85. Su padre, Dionisio, ya era un hombre con carrera ascendente. Y ahora su hijo, Dionisio, tiene pocos años más de los que usted tenía. Entonces usted está entre dos Dionisios. Y además dos Dionisios carismáticos. Me ha costado mucho Háblame trabajo. de cada uno, por favor, con calma. Cuéntenos quién es Dionisio padre y quién es Dionisio hijo. Bueno, el jefe Mid, ¿no? Dionisio, economista y abogado por la UNAM, servidor público de toda la vida. Hacían la broma que era exagerada, de que a nosotros, en vez de llevarnos al cine, nos llevaban a la cámara cuando él pensaba que iba a haber un buen debate. Y la verdad es que no es cierto, también nos llevaba al cine. A veces la cámara es cine, secretario. Pero la verdad, la cámara es bien interesante. La trayectoria de mi papá en el sector público tuvo un largo espacio hacendario, un espacio del Banco de México, un espacio en industria y comercio que él sentía era la trinchera. Me dicen que y usted era su amigo, que desde muy niño se les veía juntos y decían, ahí van dos amigos caminando. Hemos tenido, yo creo, la oportunidad primero, y yo le agradezco mucho a mi papá, de hacer que sus amigos fueran los míos. Mi papá de chico, cada vez que llegaba un amigo, nos pedía que estuviéramos en la reunión, que estuviéramos pendientes, que estuvieran bien atendidos. Y eso implicaba que yo a los amigos de mi papá, que era una generación de servidores públicos comprometidos, talentosos, yo crecí en la casa conociendo a José Ángel Gurría, a Chucho Silva Herzog, a Francis Suárez Dávila, a Heriberto Galindo, y me parecía fascinante el verlos hablar de sus trabajos, de sus desempeños. Se educó en la sobremesa, José Antonio. En la sobremesa y en verlos con esa pasión, con ese amor a México, con ese sentido de que lo que estaban haciendo era importante. Si Mid fuera su único apellido ya de suyo, explicaría quién es usted, pero el otro apellido, Uribreña, de origen libanés, no está lejos de la biografía que me está contando. Bueno, a ver, yo soy el nieto más grande de los Curibreña y me tocó estar muy cerca de mi abuelo. Y mi abuelo era una gente con un perfil, yo te diría literalmente renacentista. Mi abuelo sale de Zacatecas muy joven, se va al seminario, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo del padre Félix y de la madre Conchita. Le toca pensar que tenía vocación y que su vocación implicaba incluso la de las misiones. Afortunadamente en tiempo se da cuenta de que no va por ahí. No me da tiempo de preguntarle por qué afortunadamente. Pues si no, no estaríamos acá, estaríamos cayendo en lugares comunes y tendríamos que estar hablando con otra gente. Estudia al mismo tiempo Derecho y Artes Plásticas. Derecho en la Libre, Artes Plásticas en la UNAM, en la Academia de San Carlos, en dos vocaciones que habrían de definirlo, abogado y escultor. Pero al mismo tiempo tomaba clases de música en el conservatorio, tocaba muy bien el piano, escribía reseñas Da Vinci, de todas. conciertos para el periódico. Ya casado a alguna altura decidió que quería aprender fotografía y se fue 6 meses a estudiar fotografía a Nueva York. Y nos enseñó, nos legó
el hecho de que uno sí debía tener vocaciones definitivas. La abogacía, el arte plástica para él, para mí la economía, el derecho, el servicio público, pero que debía uno tener vocaciones temporales y que las vocaciones temporales debía uno de perseguirlas con igual pasión. ¿Hay que reencarnar varias veces en esta vida? Eso decía otro gran amigo que era Gómez Villanueva, que decía que en esta vida había que aprender a morir para volver a vivir y que tenía uno que saber que tenía unos diferentes ciclos. Ahora, las dos familias encuentran en la religión un punto en común. Ambos abuelos, Luis o José, fueron hombres de ir a misa todos los días. Sí, de misa Me voy diaria. a corte y me cuenta cómo se vive la misa de los abuelos. Regresamos en un momento. No hay lugar común. Estamos de vuelta con José Antonio Meade. Un hombre que decía yo al principio, y lo digo con sinceridad, ha sabido dialogar con sus tensiones. Una de las tensiones que más me llama la atención es la proximidad que tiene Dionisio, su padre, con el PRI. Un partido fundado por Plutarco Elías Calles, que persiguió a los católicos, que encabezó la famosa cristiada, que afectó la vida de su propia familia. Si entiendo bien, don Luis y su abuela no se podían casar o tuvieron dificultad para casarse porque estaba justamente la agresión contra las iglesias. Creo que lo libraron por 2 días. Tiene abuelos muy religiosos. Los dos son muy religiosos. además ¿Qué tan religioso es usted? Sí, uno iba a ser misionero del Espíritu Santo, el otro iba a misa todos los días. ¿Eso qué hace de su estructura religiosa y ética? A ver, yo vivo mi fe, la vivo en familia, la vivo en alegría. No la oculta. No la oculto. Va a misa a Tlacopac practico todos los domingos. Entre Tlacopac y Chimalistac, la que nos quede más ¿Cuál le cerca. gusta más? Últimamente voy más a Chimalistac, ¿no? Es la misa de 12 del domingo. Pero la verdad es que encontré en mis abuelos una forma de vivir su fe y su religión, primero compatible con sus vocaciones permanentes. Mi abuelo fue escultor, fue viajero, tocaba el piano, fue gran abogado, fue una gente que vivió a plenitud su vida y sus vocaciones. Mi abuelo Meade jugaba nada cercano dominó, a la Santa Inquisición, ¿verdad? jugaba dominó, era el contador de los músicos y reportaban que en la casa pues, todos los jueves había bohemia. Entonces tenía una forma auténtica, feliz de vivir su fe, de vivir su vida, y a nosotros inculcaron esos valores que nos permiten hacer no solamente compatibles, sino una parte integral de la forma como entendemos. Pero con Plutarco Elías Calles nada. No, a ver, yo creo que hay que recordar también pues, un poco la Iglesia, y yo creo que esa es una prueba de fe. La Iglesia ha tenido sus claroscuros en la historia del mundo y en la historia del país, prueba de que Dios es más grande que su Iglesia. Voy a otro claroscuro. Estuvo en este mismo sillón hace unas semanas Ernesto Cordero. Y aquí me enteré, y se enteró el auditorio, que fueron compañeros casi de banca en el ITAM. Ernesto Cordero, Luis Videgaray y usted en medio. A ver, ¿cómo se vive entre Ernesto Cordero y Luis Videgaray? ¿Cómo se crece? ¿Cómo se construye uno? Además tiene que ponerlos de acuerdo desde la universidad. Pero, en afecto, en gran amistad, y con la gran fortuna de habernos acompañado muchos años construyendo. Y yo creo que ese es un tema que también es lección de vida. Mi primera clase en el ITAM, no sé si así lo platicó Ernesto, pero los dos tuvimos que tomar mate cero, un curso remedial, para poder entrar más o menos ahí. No, él me dijo que él era buenísimo para las matemáticas. Sí era, pero tuvo que tomar mate cero junto conmigo en ese curso. Y Luis no. No, Luis entró, a ver, Luis llega, de hecho incluso antes que yo, Luis empieza economía ya llevando un año y medio a estudiar derecho, la segunda carrera, yo todavía no empezaba siquiera el proyecto, y habiendo visto que mi papá lo hizo, pero de repente encontrar una gente como Luis que llegaba a su segunda carrera, pues me hizo pensar que era factible. Yo, que es una pena también, pero ahora que me empiezan a invitar ya a hablar con estudiantes para que les dé yo lecciones de vida, lo que me hace sentir profundamente mayor. Le faltan 2 para llegar a los 50, todavía ya puede. estamos en el 5.º piso.
Pero una de las lecciones de vida es que hay que cuidar a sus amigos. ¿No importa el partido? Yo creo que no. Yo creo que la verdad es que en el caso de esta generación, que la verdad ha sido una generación extraordinaria, porque somos Cordero, Luis y yo, pero más menos dos, en esa generación encuentro Está uno... Poiré también. Poiré, secretario de Estado, Dionisio, secretario de Estado. La verdad es que es una generación destacada en el servicio público. Y yo creo que el servicio público, en la dimensión técnica, en la dimensión de la construcción de política pública, implica siempre tener capacidad de reconocer y de empatizar con otras visiones. México ha tenido que construir en pluralidad. Aquí Ernesto me dijo claramente que si las cosas salían mal en el PAN y usted era candidato a la presidencia, vería con buenos ojos aproximarse. A ver, ¿la amistad juega en eso? ¿Las ideas? Y La por cierto, ¿cómo amistad... lo recibiría usted si llega y le dice, señor candidato, en caso que esto ocurra, tenemos interés de jugarla con ustedes del PAN? A ver, yo creo que la amistad, la comunión en valores, el camino que hemos recorrido juntos. Ernesto ha sido mi jefe muchas veces. Yo le tengo aprecio, admiración, lo reconozco como un gran secretario de Hacienda en momentos muy difíciles, lo reconozco como una gente que tuvo una gran capacidad de diálogo desde el Congreso. Él ayudó a construir, sin ser legislador, consensos muy importantes, porque aquí hay que hacer una pausa. Llevamos desde el 97 consensando en México entre diferentes partidos. Desde 1997 en México no ha habido un solo partido que tenga los votos para sacar un paquete económico. No, y ustedes claramente han hecho una buena bisagra, uno PAN, otro PRI, y usted Pero a ver, yo te diría ha más, resuelto la tensión sin afiliarse a ninguno. Teníamos un grupo parlamentario del ITAM. Claro. En alguna discusión presupuestal había una toma en donde estábamos al mismo tiempo platicando el paquete económico, Ríos Peter por el PRD, Roberto Gil por el PAN, ahí estaba también Gaby Cuevas, estaba Di Constanzo, que también es del ITAM, hablando por el PRD también. Entonces, había una gran pluralidad en la generación y en los compañeros de generación. ¿Por qué no le atrajo afiliarse a un partido? Luis Videgaray se afilió en esos años al PRI. Es que yo creo... Ernesto Cordero un poco después al PAN. ¿Cómo le hizo José Antonio Meade para decir ni José Curibreña, panista, ¿no?, ni Dionisio Meade, priista? Aquí me quedo en medio. Mira, yo creo que uno puede vivir su pasión por el servicio público desde diferentes trincheras. ¿Sin filiación? Y yo creo que las dos son válidas. Y me parece que la pregunta que tú haces es especialmente pertinente. La normalidad del servicio público, la normalidad de la vocación pública, sobre todo cuando tiene una vertiente electoral, es en los partidos. Y hacemos mal, a mi juicio, en denotar esa experiencia, en denotar esa afiliación, cuando de repente queremos ciudadanizar todo. Y es una reflexión viniendo de quien ha hecho del ejercicio ciudadano, el desempeño público, práctica de vida. No, a ver, no está convencido. Yo creo que los partidos son una cosa indispensable y creo en la militancia partidista. Ahora, le pregunto por qué no le tentó afiliarse. Porque yo creo que el servicio público permite otros caminos. Somos en el gobierno millones de servidores públicos que todos los días nos levantamos pensando cómo podemos ayudar a que el país sea mejor, y que lo hemos hecho desde la trinchera del diseño de la política pública y el trabajo de gobierno. No son incompatibles. Hoy es una ventaja de José Antonio Meade. Mira, hoy no tener una afiliación partidista le permite presentarse en una época donde la no filiación es premiada. Puede ser. ¿Tiene suerte usted? A ver, en política las cartas se tiran diario, van cambiando los entornos, las coyunturas. Lo que hoy parece una ventaja, ayer parecía que lo excluía a uno de una participación política pues distinto, mayor. Pero lo que yo he encontrado es que quien quiere trabajar, quien tiene pasión por México, quien tiene pasión por el servicio, encuentra espacios desde los cuales puede hacerlo. Y en mi caso, yo creo que es testimonio de eso, es testimonio de que una vida y una trayectoria de servicio público permite, más allá de los partidos, encontrar espacios y trincheras desde los cuales desempeñarse. Y te diría más, somos muchos, yo creo, los que hemos hecho trayectoria de servicio público sin que haya pasado por un espacio de militancia. Pocas cosas se me presentan con mayor contraste que la distancia con Andrés Manuel López Obrador. O sea, usted y López Obrador me parecen dos personajes casi en los polos opuestos. ¿Cómo se imagina hipotéticamente una campaña donde su principal contendiente sea esa persona tan distinta a usted? Mira, hoy no me la imagino. Hoy estoy metido en un poco sacar el paquete, en ayudar, acompañar el proceso de reconstrucción desde su vertiente
desde su vertiente financiera. Y yo creo que un poco hay algo de fondo interesante sin caer en los lugares comunes. Llama la atención una vocación de servicio público que se haya traducido como único objetivo en la búsqueda del poder por 18 años. Ciertamente es un tema interesante, es una obsesión que yo creo que un poco en los contrastes está. Yo creo que el que le define a uno su vida, el buscar con obsesión eso como método por tanto tiempo, pudiendo haber aprovechado 18 años para de veras hacer diferencia en la construcción de acuerdos, en el ejercicio de la vocación pública desde cualquier otra trinchera, hablaría, a mi juicio, pues, de una personalidad mucho más constructiva y útil. Incluye en esos años la jefatura de gobierno, pero voy hacia la otra contradicción interesante. Hemos estado hablando de su pasado y al mismo tiempo usted es un hombre con visión de futuro. Está parado ahí en medio. Le dejé hace un momento la pregunta pendiente. Denis, su hijo, va a llegar a la plenitud de la edad adulta entre 2018 y 2024. No me diga qué no quiere para esos años. Eso ya hemos oído mucho. Yo le preguntaría qué sí quiere para México entre 2018 y 2024. ¿Qué quiere para Denis, su hijo? Mira, yo creo que él crea en México, que él vea y estudie su carrera en un México en donde tiene alternativas, en donde tiene opciones, en donde pueda salir a la calle seguro, en donde tenga certeza de que va a tener un país mejor que el que tuvimos nosotros, en donde cada día que pase de su trayectoria, de su carrera, de su vocación, la puede ejercer en un país con más oportunidades, en un país que le ofrezca un entorno mejor que el que tuvimos nosotros. ¿Cómo interpreta la frase del presidente en la Asamblea del PRI? Estamos entre el pasado y el futuro. Me parece que la frase es correcta como nunca en este proceso que vamos a vivir. Por muchos años se dijo que México estaba sobrediagnosticado. Por muchos años dijimos que México tenía que cambiar, que México tenía que hacer reformas, que las rigideces que México teníamos no implicaban, no permitían que México creciera y que agotara su potencial. Finalmente, después de todos esos años de decirlo, nos pusimos de acuerdo, que es una cosa que vale la pena acreditar. A ver, yo era canciller y la gente me decía, oye, pero el presidente no tiene mayoría. No tiene mayoría. Oye, ¿y la agenda que se acordó? Pues sí, se acordó una agenda. Oye, pues las reformas son bien importantes y de gran envergadura. Sí son. Y la gente volteaba a ver a México como un ejemplo de una democracia que funciona. Se logró de manera muy importante y hoy las hemos puesto a prueba de una forma que no nos imaginábamos. En el 2014 el precio del petróleo andaba arriba de 100. En el 2014 pues la economía del mundo parecía que le iba a dar la vuelta a la crisis. En el 2014 parecía que íbamos a tener el lujo de que las reformas se implementaran en un país que estaba atravesando por un contexto internacional extraordinario. Y de repente empezamos a tener o a enfrentar choques brutales. Choques que tenían que ver con el precio del petróleo, choques que tenían que ver con el señor Donald Trump, secretario. Un choque bien importante de confianza, el más importante de confianza que hemos tenido en 20 años. Acabamos de ver el reajuste de la tasa de crecimiento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué nos ayudó a enfrentar ese reto con una economía resistente, con una economía flexible, con una economía que crece? Fueron las reformas. No lo dijo usted, lo digo yo. Usted es una apuesta de futuro. Le voy a rogar que nos regale ese siguiente capítulo de esta entrevista en ese mismo asiento en unos meses. Déjeme cerrar con una lista de preguntas muy rápida. Lo primero que le venga a la cabeza a José Antonio Meade. Su palabra favorita. Ay, caray. Está muy buena. La palabra que más detesta. Confrontación. ¿Qué le desagrada más? ¿Qué no soporta? La desidia. El sonido que más placer le produce. Es la voz de mis hijos. El sonido que más detesta. De nuevo, el sonido asociado a la discordia. Si no hubiese sido abogado, economista, político, funcionario público, dejemos eso a un lado. Urbanista. ¿Le gusta la ciudad? Me encanta la ciudad. Bueno, ya me dijo que cree en Dios. Un día dejará este planeta, como todos lo haremos. ¿Qué pasaría cuando ese Dios lo reciba? ¿Qué le gustaría que le dijera? ¿Cuál sería el mensaje de bienvenida? Que con los talentos que me dio, le entregué buenas cuentas. Que los puse en juego, que los arriesgué
y que con las oportunidades que tuve cumplí con él, cumplí con quien me dio oportunidades y cumplí con el país, dejándolo a través de mi trabajo mejor de como lo encontré. Este programa está dedicado también a encontrar esos lugares que nos reúnen, lugares que nos vuelven parte de una misma comunidad. Muchas gracias por construir lugar común, secretario. Gracias. Próxima semana, ADN 40, 7 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos.